y Dios ha visto a su pueblo. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. El Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se le acercó a Jesús un leproso para suplicarle de rodillas: si tú quieres, puedes curarme. Jesús se compadeció de él y extendiendo la mano lo tocó y le dijo: si quiero, sana. Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio. Al despedirlo, Jesús le mandó con severidad: no se lo cuentes a nadie. Pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece, por tu purificación, lo prescrito por Moisés. Pero a aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho que Jesús no podía ya entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera, en lugares solitarios, a donde acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. El Evangelio que hoy hemos escuchado y la primera lectura nos ponen en el contexto de lo que pasaba con las personas que se contagiaban de la lepra, un mal, un problema muy común en aquellos tiempos. La persona que se contagiaba de la lepra era una persona que vivía un sufrimiento muy grande, porque no solamente era el dolor del cuerpo lo que provocaba la enfermedad, que se fueran cayendo las extremidades del cuerpo, las orejas, los dedos, el dolor de lo que esto implicaba, sino también la exclusión, ¿verdad? Como a los que eran leprosos se les sacaba fuera de la comunidad y muchos de ellos morían pues en tristeza, en soledad, sin su familia. Era una situación muy grave. Hoy día ya la lepra no es tan común como en aquellos tiempos, aunque aún en algunos países todavía hay leprosarios. Las madres que fundó Madre Teresa de Calcuta, las misioneras de la caridad, todavía en algunos países tienen leprosarios, pero ya la lepra ya no es lo que era en otros tiempos. Pero hoy tenemos una nueva forma de lepra que, igual como aquella, es una enfermedad ahora del alma, que así como la lepra podría el cuerpo, esta lepra de nuestra actualidad pudre el alma, la destruye y la lleva a la desolación, a la tristeza y a la condenación. Ahorita voy a tocar un tema que por mucho tiempo se ha dejado de predicar, porque con ese afán de que no se nos vaya la gente de la iglesia, ¿verdad?, los queremos tener contentos a costa de que la misma gente se condene, se pierda. Entonces a la gente le decimos: sí, hombre, todo está bien, no pasa nada, hay que ser feliz, viva la libertad, viva todo, ¿verdad? Y la gente está en la iglesia, pero pasa lo que hace casi 100 años el Papa Pío XII decía el Papa Pío XII en aquellos años, casi se van a hacer 100 años de esto: el problema de nuestro tiempo, la enfermedad de nuestro tiempo, decía el Papa Pío XII, es la pérdida del sentido del pecado. Eso lo dijo hace 100 años el Papa Pío XII. Si viviera ahorita se va para atrás, ¿verdad?, de ver a los puntos que hemos llegado hoy día. ¿Por qué? Estamos en una época de degradación. Nuestras abuelitas, que no eran unas teólogas,
no eran alemanas teólogas, ¿verdad? Sin embargo, nuestras abuelitas se aprendieron ese catecismo sencillito de pregunta y de respuesta, ¿verdad? De esos que muchos de nosotros nos tocó ver, los que somos ya más betarrones, ¿verdad? Ese catecismo de la carita de un niño, no sé si se acuerdan, o el catecismo del padre Ripalda, preguntas y respuestas cantaditas. Nuestras abuelitas se sabían los 10 mandamientos. Nuestras abuelitas se sabían los 7 pecados capitales. Nuestras abuelitas sabían las obras de misericordia. De tal manera que cuando las abuelitas iban a confesar, tenían claridad de sus pecados. Tenían claridad de lo que habían dejado de hacer, de lo bueno que habían dejado de hacer y de lo malo que estaban haciendo. Hoy día la gente ya ha perdido el sentido del pecado. Las confesiones son confesiones malas, muchas de ellas, donde la gente hasta a veces le preguntan al padre: padre, ¿usted me puede ayudar? Chicos, si yo no te ayude a pecar, ¿cómo te voy a ayudar a confesarte? ¿Cómo yo te voy a ayudar? Se van a improvisar las confesiones. Ay, a ver, ahorita que le digo, pues toca confesión, como que traigo medio la conciencia que todavía está viva. Voy a ver qué le digo ahorita al padre. Ahí está la gente esperando, la gran línea, y la gente: ay, padre, pues déjeme pensar. No. ¿Qué es lo que ha pasado? Que ya no hay conciencia de pecado. Y es la peor lepra de nuestro tiempo. La gente ya no sabe lo que es pecado. ¿Sí? Los 7 pecados capitales que nos ayudaban a hacer una buena confesión ya no se saben. Y es el problema que estamos viviendo hoy día. La gente vive en pecado y no se da cuenta que la pérdida de esa conciencia del pecado nos lleva a una muerte espiritual. Nos lleva a lo que algunos teólogos hablan, la cauterización del alma. ¿Qué es la cauterización, de la conciencia? Una persona que se acostumbró a vivir en pecado y ya vive feliz de la vida. ¿Está feliz? Sí. Ya nada es pecado, como se acostumbró. Voy a poner un ejemplo. No sé si ustedes, sobre todo los que somos de allá, de esos lugares donde hay lugares donde apesta, ¿verdad? Zanja y esas cosas, ¿verdad? El drenaje que está al aire libre. Uno entra a esos lugares y de pronto uno dice: oye, qué feo apesta aquí, ¿verdad? Pero la gente que vive cerca de esos lugares lo perciben. No, ya no. Se acostumbraron a la peste. Y ellos llegan y ya la peste es parte, pues, de ellos vivir ahí, ¿no? Se acostumbraron a la peste. Eso pasa con nosotros en nuestra alma. Cuando nosotros nos acostumbramos al pecado, ya no lo vemos como un problema. Ya la persona no se da cuenta que está en el grave peligro de condenación eterna. Ya la gente entonces no se confiesa, y si se confiesa, a veces se confiesa mal, sin propósito de enmienda. ¿Por qué? Porque se ha perdido el sentido del pecado. Entonces vemos, por ejemplo, hoy, hacían mucho la pregunta estos movimientos más tradicionalistas: oigan, cuando las iglesias estaban llenos, que el catolicismo era vibrante, no había ministros extraordinarios de la comunión. Cuando el 80% de católicos iba a la iglesia, no había ministros extraordinarios. Y ahora que tenemos un mínimo de gente que va a la iglesia, ahora tenemos muchísimos ministros. Se necesita mucho, porque hay mucha gente que comulga. ¿Qué está pasando? Que hay mucha gente que comulga mal. Gente que no sabe que está en pecado mortal y pasan a comulgar. Es que me dieron ganas, dice la gente, ¿verdad? Es que tenía ganas de comulgar. No, si la comunión no es cuestión de ganas. Para comulgar uno tiene que haberse preparado. La conciencia tiene que estar tranquila. Nuestras abuelitas no comulgaban muy seguido, porque es que ellas sabían que si iban a comulgar, el alma tenía que estar dispuesta para recibir a Jesucristo el Señor. Y se iban y se confesaban y hacían actos de penitencia para recibir al Señor. Hoy ya no. Sí, ya no. Entonces hay gente que, por ejemplo, se alarman y se espantan cuando yo digo: si hay personas que están usando métodos anticonceptivos, pues no se puede comulgar. Y la gente no sabía eso. Ay, padre, ¿a poco es un pecado?
sí, es un pecado. Es pecado mortal. ¿Por qué? Porque no se puede anticoncebir. El Señor dijo, reprodúzcanse, y ahorita no me pongo a hablar de esa situación, pero es pecado. No se puede. Por ejemplo, antiguamente, las personas que tenían hijos amancebados viviendo en la casa, sabían que no podían comulgar, pero hoy no. Ay, padre, ¿a poco eso? Hay gente que viene y me dice, padre, un padre ya me dijo que yo no podía comulgar, que porque mis hijos están amancebados y viven en mi casa. Y yo, pues sí, te dio buen consejo el padre, no se puede. ¿Pero por qué? Pues porque tú estás permitiendo que tus hijos estén en camino de condenación. Cuando a mí me toca predicar estas cosas que no son agradables, pero que son necesarias porque en juego está la condenación o la salvación, la gente se levanta de la misa y se va. A mí me ha tocado verlo, yo veo aquí a todos, ¿no? Facilito, se ve que ya no le gustó y se levantan y se van. ¿Verdad? ¿Qué es lo que pasa? Hemos perdido el sentido del pecado. El santo cura de Ars, cuando le predica a los papás, y vayan y lean su homilía, o si tienen flojera de leer, métanse a YouTube y busquen sermón del santo cura de Ars, la responsabilidad de los padres hacia los hijos. ¿Y qué dice el santo cura de Ars? Ay, padres desgraciados, si ustedes amaran a sus hijos como los ama el demonio, así dice, si ustedes amaran a sus hijos como los ama el demonio, que por condenarlos estaría 2000 o 1000 años esperando su condenación. Entonces yo veo a veces, por ejemplo, gente que no les provoca nada. Sus hijos están viviendo en unión libre y felices de la vida. ¿Sí? Yo siempre digo, si yo fuera padre de familia y tuviera unos hijos, a mí me daría miedo. Si yo amo a mis hijos, a mí me daría miedo que mis hijos estuvieran en unión libre, porque es estar en pecado mortal. Y en pecado mortal, mis queridos hijos, uno se va al infierno. Un día me dice un padre, ay, hablando mal de otro padre, porque los padres también somos mitoteros, chismosos, argonderos, ¿verdad? El padre fulano de tal habla de esas cosas del infierno. Y yo, padre, es nuestra obligación. Es nuestra obligación. Nuestra Madre Santísima en Fátima, a unos niños, están encerrados en el cuarto, a los niños que vieron a la Virgen de Fátima. La Virgen les muestra, les abre el piso y les muestra a la Virgen cómo van las almas al infierno. Y dicen los niños, veíamos caer en el infierno a las almas como caen las hojas de los árboles en el otoño. ¿Qué dice la Santísima Virgen María cuando se aparece en Japón? A la hermana Agnes Asagawa: el dolor más grande de mi corazón es la pérdida de tantas almas que no tienen quien rece por ellas. Cuando nos acostumbramos al pecado, mis queridos hijos, nuestra alma se va cauterizando y perdemos ya el dolor del pecado, de haber ofendido a Dios, perdemos la vergüenza, todo, y entonces esa persona está en un grave problema. Está en un gran problema. Está en una lepra que le está pudriendo el alma. Nuestro Señor Jesucristo dice: yo quiero sanarte de la lepra. Yo quiero limpiarte la lepra del alma. Cuando este leproso se le acerca: Señor, si tú quieres. ¿Cómo que si quiero? Yo sí quiero. El Señor quiere limpiarte de la lepra, pero tú tienes que ir a exponerle tus heridas para que las cure. Él siempre quiere, y los curas también. No todos, pero habemos varios que sí. ¿Dónde? En el Santo Sacramento de la Reconciliación, donde Cristo nos está esperando para limpiarnos la lepra del alma, para curar esas heridas, esas llagas que deja el pecado en nuestra alma. Yo siempre les he dicho, hasta de cantaleta se los digo, acérquense a la confesión. Confesión profunda, concreta, sin rollos. Confieso, ya se la saben la cantaleta ustedes acá, ¿verdad? Lunes a las 6, martes a las 6, jueves a las 6 y sábado a las 8:40, ¿sí?
de la mañana. Cristo está esperando, llamando y recibiendo a todos aquellos que quieran salir de este grave estado, que quieran dejar el pecado para pasar a una vida de gracia. El Señor siempre quiere. Ahora falta que tú quieras darle la oportunidad de que Él, que es médico divino, limpie tus heridas, sane tus heridas y te pase de un estado de muerte a un estado de vida en la gracia. Pidámosle al Señor que en esta tarde nos conceda conciencia de la gravedad de vivir en pecado mortal, que nos dé conciencia y amor por nuestros hijos, de no acostumbrarnos a ver a nuestros hijos viviendo en pecado mortal, viendo cómo poco a poco están cavando el precipicio. Si verdaderamente hay amor, hablen con sus hijos, invítenlos, enséñenles, háblenles del cielo, háblenles del infierno, realidades de nuestra fe, no fantasías, no mitos, sino realidades de nuestra fe. Pidámosle al Señor que nos conceda un corazón lleno de amor por la salvación de las almas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.